Bueno, hola, mi nombre es Loli, os hablo desde Sanidad de Colores. Vamos con el tema 5, que es el que estamos dando, de constantes, como sabéis, es de constantes vitales. Hoy vamos a hablar de la tensión arterial, ¿vale? Lo primero, como siempre, que me gusta decir es que en la gráfica se escribe con una doble punta, por decirlo de alguna manera, como la que veis ahí, en verde, ¿vale? Se escribe en verde y con doble punta. La tensión arterial o presión arterial es el resultado de la presión que ejerce la sangre, como la presión que ejerce la sangre en el interior de las arterias durante las fases del ciclo cardíaco. Como sabéis, tenemos flujo sanguíneo y resistencia, ¿vale? El flujo sanguíneo es el equivalente al volumen del minuto del ventrículo izquierdo y la resistencia la ofrecen los vasos del paso de la sangre. Esta tensión arterial que vamos a tener, pues es importante decir que se mide en miligramos de mercurio, ¿vale? Como tenéis ahí, en miligramos de mercurio, que se escribe MM minúscula, H mayúscula, G minúscula, ¿vale? Es muy importante deciros que la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y la presión de pulso suelen ser preguntas de examen. Entonces, el flujo sanguíneo o volumen de sangre que pasa por un punto determinado del sistema vascular durante un tiempo fijo, ¿vale? Eso sería la presión sanguínea. En cuanto al flujo sanguíneo, sería el volumen de sangre que pasa por un punto determinado del sistema vascular durante un tiempo fijo. Y sin embargo, la presión de pulso es la diferencia entre el valor máximo de la presión arterial, que son 120 miligramos de mercurio, y el valor mínimo, que como sabéis son 80 miligramos de mercurio. Vale, tenemos los métodos de la tensión arterial, que defino dos métodos, el palpatorio y el auscultatorio. En el palpatorio se puede emplear como referencia inicial del auscultatorio, ¿vale? En este método solo se usa el esfingomanómetro y se toma el pulso en la arteria radial, que más adelante veremos dónde se toma la tensión arterial. Permite apreciar el PAS, ¿vale? Que es la presión arterial sistólica. Esto también suele ser pregunta de examen. El PAS es presión arterial sistólica. Para ello se insufla el magnito hasta que no se percibe el latido y se deja salir el aire gradualmente hasta apreciar el pulso. Pero yo creo que lo veréis mejor en un vídeo que os voy a poner. Tenemos el método auscultatorio, que este es un método más completo, ¿vale? Donde tenemos el bolígrafo, la hoja, el fonendo y el esfingomanómetro. Y luego el oscilométrico, ¿vale? Con el aparato electrónico, que es el que normalmente se utiliza en el hospital. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo para ver el método. Creo que en el vídeo habla del método palpatorio. Bueno, como antiguamente se tomaba la tensión arterial, ¿vale? Hoy les mostraremos cómo tomar la presión arterial con un tensiómetro. La presión arterial es una medida de la fuerza aplicada a las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Para comenzar, el sujeto debe estar sentado cómodamente con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y con el brazo remangado en donde se tomará la medición. Primero, se envuelve el tensiómetro cómodamente alrededor del brazo. El borde más bajo debe estar a 2 centímetros por encima del doblez del codo. Luego, se coloca el diafragma del estetoscopio en el borde más bajo, entre el brazo y el tensiómetro. A continuación, comenzamos a inflar el tensiómetro mediante el uso de la pera, hasta que el medidor llegue a los 180 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego, abrimos levemente la válvula, permitiendo que la presión descienda de manera lenta. A medida que la presión baja, utilizando el estetoscopio, registramos la lectura apenas se escucha el sonido de la pulsación. Este valor corresponde a la presión sistólica.
A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecen. Se debe registrar el sonido de la última pulsación que se escuche. Este valor corresponde a la presión diastólica. Un valor de presión sanguínea normal es el de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Si se obtienen cualquier valor por encima o debajo de estos niveles, se deberá consultar con el médico lo antes posible. Si te gustó este video, te invitamos a... Vale, bueno, pues lo que os iba diciendo, es muy importante esta diapositiva porque nos habla del pas y del paz, ¿vale? El pas es la primera aparición de un sonido desde la primera fase de Korotkov, así es como se llama, ¿vale? Entonces, la primera aparición de un sonido, fase primera de Korotkov, define la paz. Sin embargo, la desaparición del sonido, que es la fase quinta de Korotkov, define la paz, ¿vale? Estas son preguntas de examen. Como sabéis, las características del sonido están en 5 fases, ¿vale? La paz y la paz. La fase 1 es la aparición brusca del primer ruido, claro y agudo, tipo chasquido. En la fase 2 tenemos un ruido con menos intensidad en forma de soplo. En la fase 3 tenemos un ruido más neto con más intensidad. En la 4 el apagamiento notable del ruido y en la quinta la desaparición del ruido, como habéis visto en el vídeo. Los puntos donde se deben de tomar la tensión arterial son estos que os he puesto ahí: radial, dorsal, posterior, braquial y poplitea, ¿vale? Os he puesto unas fotos para, bueno, que visualicéis un poquito mejor las zonas. Preguntas de examen, pues que son, que miden a qué se corresponde el primer y el último sonido de la fase 1 de Korotkov. Suelen ser preguntas de examen. Tenemos que saber que el primer ruido se corresponde a la paz, ¿vale? Que es la fase 1 de Korotkov, y que la desaparición se corresponde a la fase 5, ¿vale? Y que define la paz, ¿vale? Pues esto es interesante e importante. Bueno, pues hasta aquí la tensión arterial, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis por privado. Nos vemos en el siguiente vídeo.